Hola, esta, esta ocasión será para poder ver la pauta de corrección de las guías número 7 y 8 para ustedes, octavo básico, así que esperamos que les sirva de mucho. Como siempre, la actividad 1 consiste en leer la guía de forma detenida y muy atenta, y en la actividad número 2 empiezan problemas de los cuales vamos a ir explicando cómo se resuelven, principalmente aquellos que son variados entre sí, porque hay otros que ya el procedimiento se repite. Entonces vamos primero por la número 1. En la sección transversal de un conductor pasa una carga de 1,8 coulombs, es decir, ya tenemos el primer dato, la carga. Y nos dicen de paso que eso es en 6 segundos, es decir, tenemos el tiempo. Por lo tanto, ¿cuál es la intensidad de la corriente? Hay que solamente aplicar la fórmula. Tenemos la carga y tenemos el tiempo. Por lo tanto, reemplazamos los datos. Acá y acá. Se resuelve la división y nos da finalmente 3 amperes. En este caso, cuando nos piden la intensidad, es llegar y reemplazar en la fórmula. Vamos al segundo problema. ¿Qué carga debe circular por la sección transversal de un conductor durante 6 segundos para que la intensidad del conductor sea de 0,4 amperes? Es decir, tenemos el tiempo, tenemos la intensidad, los registramos aquí en los datos, y de la fórmula, que es esta, nos piden la carga. Por lo tanto, hay que despejarla. La carga es la letra Q. Así que lo que tenemos que hacer es el tiempo pasarlo al otro lado de la igualdad. Y como está dividiendo, pasa multiplicando. Por eso nos quedaría la carga igual a la intensidad de la carga por el tiempo. Entonces, tenemos que son 6 segundos y que la intensidad de corriente es de 0,4. Reemplazamos los datos porque tenemos la carga, la intensidad de la corriente, perdón, y tenemos el tiempo. Se multiplica y nos da 2,4. Aquí la única dificultad nueva es despejar desde la fórmula la nueva incógnita que nos piden. Ejercicio número 3. Acá nos piden la otra variable. En los dos problemas anteriores nos pidieron carga e intensidad. Acá nos van a pedir tiempo. Vamos leyendo el problema. ¿Durante cuánto tiempo debe circular una carga de 10,5 coulomb? Tenemos la carga. Para que la intensidad sea de 0,8 amperes. Es decir, tengo la intensidad de corriente y tengo la carga. Me piden el tiempo. Entonces, de la fórmula, como lo que me piden es el tiempo, no puedo despejar el tiempo si está acá en un denominador. Por lo tanto, lo primero que debo hacer es pasarlo multiplicando. Voy a seguir aquí al costado para que vean el paso a paso. Entonces, me quedaría la intensidad multiplicada por el tiempo es igual a la carga. Ahora tengo el tiempo arriba de la fracción como numerador. Por lo tanto, ahora lo voy a despejar. Y en este caso, la intensidad que lo está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y por eso nos quedaría que el tiempo es igual a la carga dividida por la intensidad, que corresponde exactamente a la fórmula que está aquí escrita. Entonces, una vez que tenemos la fórmula, solo nos quedaría reemplazar. Reemplazamos la carga, reemplazamos la intensidad. Y el resultado nos da 13,125. Entonces, hemos resuelto 3 problemas y en cada uno me han pedido una de las variables distintas que hay. Así que ustedes deben revisar el cómo se hace el despeje para cada una de las variables.
Vamos con el siguiente problema. Por la sección transversal de un alambre pasa una carga de 10 coulomb, es decir, tengo la carga en 4 segundos. Tengo el tiempo. Es decir, es como el primer problema que resolvimos. Siempre es importante registrar los datos para darle un orden a esto. En la fórmula tenemos la carga, tenemos el tiempo, los reemplazamos. Y al resolverlo nos dará 2,5 amperes. Siempre importante la unidad de medida para saber de qué se está hablando. Este ejercicio 4 es muy similar al ejercicio número 1. Vamos con el quinto. Dice, la intensidad de la corriente que atraviesa un conductor es de 5 amperes. Es decir, tengo I, la intensidad. Me pide calcular la carga que pasa en 2 segundos. Es decir, aparte de la intensidad, tengo el tiempo. Registramos los datos y en la fórmula nos damos cuenta que nos pide la carga. Fórmula que ya utilizamos antes y ya explicamos antes cómo se despeja. Tenemos entonces la intensidad y el tiempo. Se reemplaza en la fórmula y queda una multiplicación 5 por 2, 10. Y ahí tenemos los 10 coulomb, que es la respuesta correcta. Número 6. ¿Durante cuánto tiempo debe pasar por la sección transversal de un conductor? Es decir, me están preguntando por el tiempo. ¿Durante cuánto tiempo debe pasar una carga de 600 coulomb? Es decir, aquí tengo la carga, para que la intensidad sea de 1,5 amperes. Es decir, tengo la intensidad también. Súper importante registrar los datos, despejar el tiempo de la fórmula que ya explicamos detalladamente cómo se despejaba en el ejercicio 3. Tenemos carga, tenemos intensidad, se reemplazan y se resuelve esa división que nos dará 400 segundos. Vamos al siguiente ejercicio. Número 7 y último. ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula por un conductor? Sabiendo que por su sección transversal pasan 8 por 10 elevado a 18 electrones en 4 segundos. Este ejercicio tiene una particularidad. Primero, reconozcamos los datos. Me dice calcular la intensidad. Entonces, si lo que debo calcular es la intensidad, quiere decir que esto es mi incógnita. Ahora bien, la información es que tengo acá la carga, pero la tengo como electrones. Entonces, voy a tener que hacer una transformación que apareció en una guía anterior para poder saber a cuánto coulomb equivale esa carga. Tengo también el tiempo, 4 segundos. Entonces, acá los datos tengo la incógnita, que es la intensidad, la carga en electrones y el tiempo. Como dice acá, para resolverlo primero esa cantidad de electrones o cargas elementales hay que pasarlo a coulomb. Guía 4. Vamos a usar la regla de proporcionalidad directa. Tenemos que una carga equivalía a 6,25 por 10 elevado a 18 electrones. Un coulomb tiene esa cantidad de electrones. Por otro lado, queremos saber a cuántos coulomb equivalen esa cantidad de electrones. Para resolver esto, recuerden que había que multiplicar cruzado y el número que quedaba solo, en este caso este, va a dividir. Entonces se realiza la expresión matemática que corresponde. X igual a esa multiplicación y el 6,25 divide. Y podemos notar que la unidad de electrón se simplifica y nos quedaría solo coulomb, que es la carga. 10 elevado a 18 se encuentra aquí arriba y abajo, por lo tanto se van a simplificar y me va a quedar por resolver 8 por 1, que es 8, y el resultado lo dividen por 6,25 y les va a dar una carga de
1,28 coulombs. Ahora tenemos la carga recién en coulombs, que es la unidad de medida que se debe utilizar. Entonces, teniendo la carga y teniendo el tiempo, lo reemplazamos en la fórmula que ya conocemos. Y el resultado final es 0,32 amperes. Si se dan cuenta, la dificultad de este tipo de problemas yace en la incógnita, en cuál sea la variable que me están pidiendo, y si la carga me la dan en coulomb o electrones. Por eso es importante no olvidar lo que ya se vio. Vamos ahora por la guía número 8. Guía de resistencia eléctrica. Primera actividad, leer con detención la guía, y segunda empezamos con las preguntas, que son en total 7. Entonces, vamos con la pregunta número 1. Un conductor tiene una longitud de 4 metros. Vamos a ir destacando inmediatamente la información que nos va dando. Esta vez vamos a usar otro color. Tenemos 4 metros, es decir, el largo. Recuerden que la fórmula era la que está aquí abajito. Voy a cambiar el color. Tenemos entonces el largo. Tenemos el área de la sección transversal. Y podemos reconocer que es el área porque su unidad de medida es metro cuadrado, que es la unidad de medida de un área. Y me pide la resistencia, dándome acá la resistividad. 1,7 por 10 elevado a menos 8. Entonces, importantísimo ordenar los datos y ver que en este caso me están dando la resistividad, el largo y el área de sección transversal. Por lo tanto, lo único que nos quedaría es reemplazar en la fórmula. En la fórmula pueden ver que se simplifican los metros. Se simplifica, voy a marcar aquí, ese metro y ese metro con el metro elevado a 2 que hay abajo. Y luego, usando calculadora, ustedes resuelven esa división. Y el resultado que les va a dar primero la multiplicación de 1,7 por 10 elevado a menos 8 por 4. Y ese resultado dividirlo por 2 por 10 elevado a menos 4. Ese resultado entonces va a ser 3,4 por 10 elevado a 4. El primer problema es llegar y reemplazar. Recuerden, al igual que en el caso anterior, que la dificultad va a estar en despejar la variable que corresponda. Ejercicio número 2. Para que aprendamos a despejar otras variables. Ustedes pueden despejar la variable en la fórmula como letra o bien como número. Voy a explicar cómo despejarlo de la fórmula y luego vamos a ver cómo se despejó de los números que ya están reemplazados. Entonces, vamos a leer el problema y destacar lo más importante. Me dan la resistividad, que se mide en ohm por metros. Tenemos la longitud, el largo, que es de 50 metros. Me pide calcular el área, ahí está mi incógnita, el área de sección transversal. Y la resistencia es de 120 ohm. Entonces, al registrar los datos y revisar después la fórmula, nos podemos dar cuenta que tenemos la resistencia, la resistividad y el largo. Nos faltaría solamente el área. Tal como pasó en la guía anterior, cuando hablábamos del tiempo, acá se vuelve necesario el área que está como denominador, pasarlo al otro lado y luego despejarlo. Por lo tanto, al pasarlo al otro lado, quedaría resistencia por área igual a la resistividad por el largo. Como estaba dividiendo, pasó multiplicando al otro lado. Y luego de eso, puedo pasar la resistencia dividiendo para poder despejar el área.
Entonces me quedaría que el área es igual a la resistividad por el largo y la resistencia pasó dividiendo. Y es en esta fórmula donde vamos a reemplazar. Otro método, si no les gusta despejar las letras, las variables, es empezar a despejar con los números ya reemplazados. Acá se reemplazó la resistencia, la resistividad, el largo y me quedó la incógnita que es el área. Se pasó el área multiplicando al otro lado, tal como lo hicimos con las letras, y luego este 120, que es el número, se pasó a dividir. Y luego con ayuda de la calculadora se resolvió esa multiplicación y división. Y pudimos llegar al resultado que era 9,041 por 10 elevado a menos 9. Recuerden que deben poner atención en cómo se realiza el despeje de las variables, porque ahí radica la dificultad. Vamos al número 3. Calcular la longitud. Ahora la variable que vamos a buscar es otra. Calcular la longitud de un hilo de fierro de níquel de 5,3 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados de sección transversal. Este es el área. Recuerden que se mide en metros cuadrados. Y 500 ohm de resistencia. Tengo la resistencia, no confundir con resistividad. La resistividad la dan acá como un dato extra. Aquí. Entonces, igual que los casos anteriores, registramos ordenadamente los datos y podemos reconocer que tenemos la resistencia, la resistividad y el área. Por lo tanto, lo que nos quedaría es despejar el largo. Pueden reemplazar y luego despejar. De esta forma, el área que está abajo pasaría multiplicando al otro lado, tal como está ahí abajo, y luego la resistividad que multiplica el largo pasaría dividiendo. Se reemplaza, se simplifican las unidades. En este caso, un metro cuadrado se va con la unidad del metro y la unidad de ohm se va con la unidad de ohm que hay acá abajo. Por eso el resultado queda solamente en 1 metro. Se realizó la multiplicación del 500 por 5,3 por 10 elevado a menos 4. Pueden usar calculadora, no hay problema. Y ese resultado se dividió por 8 por 10 elevado a menos 5, siendo el resultado final 3312,5. Recuerden poner atención en cómo se despeja. Voy a explicar a continuación cómo se despejaban las variables usando las letras. En este caso, primero, el área, que es la letra S, pasa al otro lado multiplicando, porque estaba dividiendo, y me quedaría a la izquierda la resistividad por el largo. Luego, como es el largo el que quiero despejar, la resistividad que está multiplicando pasaría dividiendo, y de esta forma me queda la resistencia por el área. Todo ello en conjunto se divide por la resistividad, y eso es igual al largo. Entonces ahí estaría la expresión algebraica para poder llegar y reemplazar. Ustedes pueden tomar los dos caminos, reemplazar y luego despejar, o despejar la letra y luego reemplazar y calcular. Vamos por el número 4. Acá vamos leyendo el problema y marcando los datos. Me dice que un conductor de cobre tiene una longitud de 50 metros. Tengo la longitud. Una sección transversal de 0,005 metros cuadrados. Acá tengo el área. Me pide la resistencia. Y los datos los tengo todos, a pesar de que ustedes pueden pensar que no me dieron la resistividad. En la guía viene una tabla con el valor de la resistividad para el cobre. Aquí es clave darse cuenta que me dice un conductor de cobre. Por lo tanto, puedo buscar ese valor en la tabla.
Entonces, viendo la fórmula, la primera que usamos, nos podemos dar cuenta que tenemos la resistividad, el largo y el área. Así que se reemplaza y al igual que en la pregunta número 1, se resuelve con apoyo de la calculadora si quieren. Resolvemos la división que corresponde y tenemos el resultado final. Aquí la única dificultad extra era darse cuenta que el conductor es de cobre, por lo tanto en la tabla deben buscar el cobre y su valor de resistividad. Número 5. Preguntan, ¿cuál es la longitud, ya tengo la incógnita, de un conductor de aluminio? Entonces, teniendo en claro que el material es aluminio, podemos volver a encontrar su resistividad, que tiene una sección transversal de 0,0015 metros cuadrados, es decir, tengo el área, y presenta una resistencia de 0,0025 ohm. Por lo tanto, registrando los datos, nos daremos cuenta que en este caso tenemos resistencia, resistividad y área. Se usa la expresión para despejar el largo, o bien reemplazan los valores que les dieron. En este caso, paso multiplicando el área, luego la resistividad la paso dividiendo y se resuelve. El detalle está en la pregunta número 2, que preguntaban también por el largo, por lo tanto pueden volver ahí en el video para ver con detalle cómo era el despeje. Reemplazamos y me daría 132,97. La dificultad en este problema también estaba en reconocer el aluminio como material, por lo tanto buscar en la tabla el aluminio. Pregunta 6. ¿Cuál es el área? Vamos a ir marcando, me pregunta el área de la sección transversal de un conductor de hierro. Entonces aquí el elemento será el hierro, de 10 metros de longitud. Tengo el material, por lo tanto tengo su resistividad, tengo la longitud y me dice que la resistencia es de 0,000086. Entonces, registrando los datos, reconocemos que tenemos resistencia, resistividad, porque es hierro, y el largo. Me faltaría solo el área. Pueden despejar las letras para llegar y reemplazar. Ya mostramos en el ejercicio A13, que no me equivoco, anterior, cómo se realizan en detalle. Y acá se resuelve reemplazando. Luego, como debemos despejar el área, lo pasamos multiplicando al otro lado para que esté en el numerador de la fracción, no denominador. Y luego, ya multiplicando al número, este número va a pasar dividiendo. Se reemplaza, se resuelve con ayuda de la calculadora si es necesario y obtenemos el resultado que sería 1,034 por 10 a la menos 3. Recuerden que los detalles del despeje los pueden revisar las veces que quieran en la parte anterior cuando resolvimos los problemas donde aparecía esta misma variable como incógnita. Y vamos por la pregunta 7, que pregunta, ¿qué significa que el coeficiente de resistividad del níquel sea de 6,40 por 10 elevado a menos 8 ohm por metro? Y el significado es que la resistencia por cada metro va a ser de 6,40 por 10 elevado a menos 8. Eso significa coeficiente de resistividad. ¿Cuánta resistencia presenta por cada metro de ese material? ¿Ya? Entonces, con esto damos por concluida la revisión de la guía 7 y la guía 8. Espero que les haya quedado un poco más claro. Y si tienen dudas de esta guía o anteriores, no duden en realizarlas para poder ayudarles. Espero que se encuentren muy bien y sigan estudiando. Hasta luego.